Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Voces con Historia. Hoy en el episodio número 18 tenemos el honor de presentarles una trayectoria que inspira, una vida construida con esfuerzo y disciplina. Hoy les compartimos la historia de Don Otto, un profesional que ha dedicado 42 años de su vida al sistema bancario nacional, dejando huellas en cada paso de su camino. Su recorrido comenzó desde las bases, desempeñándose como receptor pagador. Con determinación y compromiso, fue ascendiendo poco a poco, demostrando que el trabajo constante abre puertas. A lo largo de su carrera, formó parte de 3 importantes instituciones: 15 años en el Banco de Occidente, 9 años en el Banco del Quetzal y 18 años en el Banco Industrial, donde consolidó su crecimiento hasta alcanzar el cargo de gerente. Su desempeño no pasó desapercibido, ha sido reconocido con diversos galardones, fruto de su entrega y excelencia profesional. Pero más allá de los logros laborales, esta es también una historia de superación personal. Don Otto ha enfrentado los desafíos que la vida le ha presentado, siempre respaldado por el apoyo incondicional de su familia, un pilar fundamental en su camino. Esto es Voces con Historia, sean bienvenidos y hoy nos acompaña Otto René Ramírez González. Muy bien, don Otto, es un gusto tenerle por acá. Gracias por aceptar la invitación, el reto también de contarnos su historia. Esa historia que sin duda alguna está cargada de experiencias, desafíos, desaciertos y aciertos, que así es como nos prepara la vida también. Una trayectoria que, bueno, también desde el punto de vista personal y como joven, admirable. 42 años dedicado al servicio de los bancos, podría decirlo. Y bueno, en su momento nos estará contando cómo es que una persona esté casi llegando a los 50 años trabajando en todos estos sistemas de bancos. ¿Cuál es el secreto? Usted nos contará. Y para aquellas personas que están iniciando como receptor pagador. Así es que queremos conocerle quién es Don Otto, dónde nació, dónde estudió, cuántos años tiene Don Otto. Así es que el tiempo es suyo. Gracias. Pues soy macheño de nacimiento, nací en este bendito pueblo de Santo Tomás la Unión, Suchitepeques. Mis primeros años de estudios fue la primaria acá en la escuela urbana mixta, ¿verdad? Donde tuve la dicha también de contar con una profesora que marcó mi vida en el estudio a nivel estudiantil, ¿verdad? Creo que todos la conocen, señor Mimi Villagrán, de Villagrán, sí, ¿verdad? Entonces ella me dio primero, tercero y quinto año y realmente marcó porque ella fue la que me enseñó muchas cosas y de ella aprendí, así que realmente a desarrollar todas esas habilidades que ella me inculcó y hasta colaboraba con ella enseñándole a mis compañeros también, ¿verdad? Posteriormente a la primaria, pues estudié en el Instituto por Cooperativa, acá en Santo Tomás. Estuve los 3 años acá. Posteriormente a eso me trasladé a Quetzaltenango, a la Escuela de Comercio, donde saqué la carrera de perito contador. Tuve la dicha porque realmente es una gloriosa escuela y donde tuve la oportunidad de convivir con gente de varios departamentos, ¿verdad? De Sololá, del Quiché, de San Marcos, de Retauleu, de Huehuetenango. Fueron grandes amigos, era una vivencia muy especial donde nos unía mucho ese hecho de ser de lejos, compartir en Quetzaltenango y vivir tantas experiencias a nivel de pensionados y de estudiantes y tantas cosas que pasaron en esos años que realmente los llevo mucho en el corazón. Aún conservo a muchos amigos de ellos,
hay un chat donde todavía mantenemos comunicación y constantemente. Estamos hablando de hace cuántos años, don Otto, más o menos. Yo estudié en Quetzaltenango en el 79, 80 y 81. Esa fue la estamos época. hablando como de 40 y pico de años. Sí, es más, un amigo después de muchos años de no vernos, un día él después se dedicó a la carrera militar, es coronel. Ajá. Y por ahí un día encontró a mi esposa en Mazatenango. Él la conocía porque mi esposa es de Zacualpa, Quiché, y él es de Joyabaj, Quiché. Por ahí la reconoció después de varios años porque la conocía desde Zacualpa. Por ahí la encontró y él vestido de militar en un jeep militar. Paró con la seguridad que llevaba y Marlene se asustó al ver que un jeep militar había parado frente a ella. Pero es porque él la reconoció y usted es la esposa de Otto, le dijo. Entonces ahí empezaron a saludarse. Muy bien, don Otto, excelente. Una anécdota de esas que suceden. Y de ahí, de la escuela de comercio. Sí, bueno, al graduarme de contador, yo me dediqué a trabajar en banco posteriormente. Me contrató Banco de Occidente para trabajar en San Pedro, San Marcos, Zacatepec, que es parte de San Marcos. Y ahí estuve 3 años. Posteriormente a eso, me vine a Retauleu. Las plazas se ganaban por oposición. Gané la plaza para venirme a Reu. Estuve como 2 años en Retauleu. De ahí habíamos 3 de Mazate, bueno, yo de Santo Tomás. Y también salió oposición una plaza para venirse a Mazate. Yo le gané a mis 2 compañeros y me vine antes a Mazate. Ellos ya tenían más tiempo en Retauleu, pero yo tuve la dicha de venirme para Mazate, ¿verdad? Y ellos posteriormente se trasladaron, pero sí era una época muy bonita realmente, ¿va? 15 años en Banco de Occidente, toda una experiencia con ellos. Inicié desde receptor pagador, visa de cheque, centralizador, ejecutivo de negocios, subjefe de agencia. Esa fue mis 15 años en Occidente. Don Otto, aprovechando, bueno, usted decía a la hora de entrar a un banco, ya a trabajar, digamos yo como perito contador voy, es decir que el puesto para iniciar sería receptor pagador, ¿correcto? Sí. Y de ahí los puestos que usted decía, por ejemplo, después de eso, ¿qué sigue? En ese tiempo habían otros puestos, ahorita se han minimizado, ya no son tantos los puestos, ¿verdad? Pero eso era en base a experiencia, conocimiento que iba usted pasando a escalando, digamos. Así es. Entonces, después de receptor pagador, ¿qué seguía en su tiempo? Visa de cheques. Visa de cheques. En ese tiempo, el visa de cheques, pues era una función que ahora el mismo receptor lo hace, ¿verdad? Porque antes llegaba un cliente con un cheque, en este caso el receptor veía todo eso, pero había uno encargado solo de verificar que los cheques estuvieran correctamente escritos, como fecha, redacción, beneficiario, endosos, todo eso. Eso lo hacía y lo confirmaba y ya se lo pasaba al receptor para que lo pagara, ¿va? Esa era la función del... Ahora esa figura ha desaparecido porque ya lo hace el receptor. Ya lo hace el mismo receptor, ¿va? Con la tecnología que ha avanzado tanto, porque antes, por ejemplo, cuando yo inicié, por ejemplo, usábamos máquinas bien grandotas para poder certificar un cheque, para rebajar un cheque de una cuenta. Se consultaba por radio a otra agencia si ese cheque tenía fondos o no tenía fondos. Eran cosas que eran hasta por radio y cositas así que realmente quitaba mucho tiempo, eran procesos largos y no estaba la tecnología como una computadora para ver si tenía o no tenía fondos y si la podía ver la firma. En ese tiempo no se podían ver las firmas, ¿verdad? Había que usar microfichas para ir a revisar la firma si era la registrada, ¿verdad? Ahora todo lo tienen a pantalla, mucho más. Correcto. Es interesante, don Otto, y bueno, tal vez en ese tiempo como ahora no existía tantas estafas, o no sé cómo lo vivió usted en ese tiempo, o era más seguro así, era más tardado el proceso definitivamente, o qué tan seguro con lo que está pasando ahora. No, pues entonces en ese tiempo no se veía nada de estafa, ¿verdad? Casi siempre era
confirmaba el cheque, porque a alguien que llegaba al cheque es porque el dueño se lo había extendido. No había tanta circulación o falsificación. La gente era más tranquila, no había robos de cheques, ahora que lo que es muy común ahora, ¿va? El sistema pues ha cambiado mucho, ¿va? Porque Correcto. antes era muy mecánico todo y ahora pues la tecnología simplifica las cosas, ¿va? Definitivamente. Ahora las puede hacer usted en el teléfono, en una computadora, puede trasladar a otro banco sin necesidad de hacer colas a los Correcto. bancos, ¿va? En este caso, don Otto, fueron 15 años en el Banco de Occidente. Es correcto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron, aparte de lo que usted nos cuenta, los retos que usted enfrentó al ir ascendiendo poco a poco y sus primeros pensamientos? La verdad que la intención de irme a Quetzaltenango, mi visión era eso, trabajar en un banco. Yo tenía en mente que algún día iba a trabajar en banco, esa era la idea, su visión, y ahí tenía que estar. Y pues tuve la suerte y la dicha de entrar a Banco de Occidente, que realmente en ese tiempo era el primer banco en el país, ¿verdad? Correcto. Era muy importante para mí eso y lo logré. Entonces ese reto para usted no fue algo así como, bueno, ya estoy aquí, ¿ahora qué hago? No, realmente... Llevaba ya firme todo eso. Yo creo que cuando uno se entrega, cuando uno se dedica a lo que le gusta hacer, creo que es fácil poder proponerse metas y seguir escalando. Muy bien. Ahora, don Otto, acerca del cambio de banco, por ejemplo, del Banco de Occidente pasarse al Banco del Quetzales, ¿verdad? Sí. Ahí estuvo usted 9 años. ¿Cómo fue esa transición y por qué? Créame que no fue fácil, porque para mí eran 15 años en Banco de Occidente, y cuando a mí me propusieron ser jefe de agencia de Banco del Quetzal, pues era una ilusión para mí que quería ser cumplir. Jefe correcto. De agencia. Así es. Entonces vine a la agencia de Santo Tomás. Acá estuve como 4 años. Posteriormente, pues la agencia la trasladaron a San Antonio, porque los señores de Banco del Quetzal habían decidido abrir otra agencia en San Antonio, ¿verdad? Y me propusieron que yo me hiciera cargo de esa agencia. A mí me pareció una buena oportunidad. Sabía que San Antonio es un municipio que está céntrico y rodeado de varios municipios, donde se permite más el desarrollo, ahí hay agricultura, ganadería, ahí sí que es bastante fuerte. Correcto. ¿Verdad? Y eso yo esperaba que realmente eso impulsara más mi carrera como en Banco del Quetzal, ¿verdad? Y ahí estuvimos pues por 5 años más. Tengo la dicha realmente de estar en San Antonio hace 24 años. Es un pueblo que quiero mucho porque soy macheño, pero ya considero a San Antonio mi segundo pueblo. Tengo amigos muy especiales, gente muy querida. Por tantos años ahí, pues es infinidad de personas que conozco y que yo atiendo a diario. Pues. Algo importante que usted nos decía cuando lo visitábamos, de que han estado varios trabajadores y ya con los años que pasan, usted es el único que ha estado de su generación. Ya nos estará contando en qué banco, en dónde se da eso. Ya de Banco del Quetzal, ¿cómo es que ahora pasa a Banco Industrial? También, ¿cómo fue ese cambio? Sí, ese cambio se dio porque hubo un momento en que los bancos, había demasiados bancos, ¿verdad? Y los bancos estaban por ahí como que absorbiendo, los principales bancos estaban tratando de absorber a otros bancos menores, ¿verdad? Banco del Quetzal era un banco de media tabla, por decirlo, ¿verdad? Era un buen banco, pero estaba como a mitad de la tabla, ¿verdad? Por ahí los más grandes empezaron a tratar de adquirir los bancos medianos, o los más pequeños también los adquirieron, ¿verdad? Pero Banco del Quetzal era un banco que era muy rentable, y para Industrial eso le importó, ¿verdad? Realmente la categoría y el nivel que tenía Banco del Quetzal, y terminó Banco Industrial por absorber a Banco del Quetzal. Fue como pasé hace 18 años a ser parte de Banco Industrial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si hay diferencia, o cómo vivió usted las experiencias. ¿Qué diferencias habían entre estas 3 agencias, si les podríamos llamar así?
Sí, realmente no es fácil cambiarse de un banco a otro. Son procesos diferentes, son jefes de la central que son muy diferentes. Uno se tiene que ir adaptando a todos esos cambios. No es fácil al principio, ¿verdad? Realmente es un poco difícil, pero conforme avanzan los meses y todo, uno tiene que irse adaptando a la diferente modalidad de trabajar de los bancos, ¿verdad? Ya. Yo he tenido la dicha, realmente, para mí no fue fácil irme de Banco de Occidente, ¿verdad? Fue una decisión que tuve que pensarla bien para poder cambiar. Banco del Quetzal igual, encontré muy buenos amigos en la capital, en Quetzaltenango. Correcto. Fue una unión muy importante, ¿verdad? Pasé a Industrial y créame que es el banco número 1 a nivel de Centroamérica. Es demasiada solidez la que tiene el banco, ¿verdad? A nivel nacional, pues es el número 1, ¿verdad? Y a Centroamérica también. Excelente. Ahora, don Otto, pero a la hora de reclutar a nuevos trabajadores, el banco también establece un tiempo específico de capacitación o cómo funciona eso. Bueno, el proceso de contratación empieza por mi persona, Ya. porque yo entrevisto candidatos para ver, a la hora de platicar con alguien más o menos sabemos qué tan desenvuelto es, ¿verdad? Y podemos saber si nos va a funcionar en el puesto para lo que queremos, ¿verdad? Porque realmente hay jóvenes que tienen mucho dinamismo, mucha capacidad, se ven desenvueltos y sabemos que ahora el banco no es solo llegar y ser receptor, contar y pagar, correcto, sino que ahora tienen metas, ellos trabajan sobre metas individualmente, cada producto que colocan tiene un punteo. Y ellos saben cómo van individualmente, ¿verdad? Que eso nos ayuda a poder trabajar con la gente y ver que están haciendo bien su trabajo o quién está mal y se necesita reforzar algo o apoyarlo más para que realmente cumpla la meta, ¿verdad? Pero sí, es importante tener a la gente que tiene ese dinamismo, esa actitud, ¿verdad? Porque alguien puede llegar y ofrecer que yo voy a cumplir la meta, voy a luchar, pero después de un tiempo creo que ya no, se quedan estancados y ya no siguen trabajando por alcanzar sus metas, ¿verdad? correcto. Y en el sistema bancario sobrevive solo aquel que es constante y que realmente cumple con sus metas, ¿verdad? O sea, es bajo meta. Sí, bajo metas de trabajo. Si alguien está pensando en trabajar en el banco, y en este caso usted desde su experiencia, aunque ya nos contó una parte, ¿qué recomendación le daría a una persona que está pensando trabajar en cualquier banco? Usted como gerente así nos dice, bueno, yo entrevisto, ya tiene esa experiencia. ¿Qué recomendaciones le daría a un joven que va a su entrevista? Por ejemplo. Sí, realmente yo el consejo que les daría es que tengan mucha actitud positiva, pensando en que desean desarrollar su trabajo de la mejor manera. El inicio es pues tratar de ingresar a la institución, pero buscamos jóvenes que tengan esa capacidad, esa entrega, la puntualidad, la responsabilidad, todo ese buen deseo de hacer bien las cosas para que realmente sean tomados en cuenta, porque pasan por una entrevista inicial, pero hay un proceso de recursos humanos donde los van a evaluar. Correcto. Con todos los procesos que lleva recursos humanos actualmente, ¿verdad? Hasta donde psicológico, ¿no? Todo lo psicométrico que hacen, con un montón de preguntas, son una serie de que pareciera que repitieran las preguntas, pero es para analizar realmente cómo es cada persona. Si está diciendo la verdad. Sí, no. Entonces ahí después nos mandan un resumen donde nos indican todos los procesos que pasó y a quién consideran que es el candidato idóneo para desempeñarse en el puesto. Y por ejemplo, las redes sociales de las personas no influyen ahí, o no es un proceso, o sea, no es parte de, como para revisar o algo, o cómo, si funciona ahí. En algunos lados sí. Pero sí, acá, por ejemplo. Generalmente sí hay cosas que banco ve para ver más o menos qué clase de jóvenes son o de señoritas, ¿va? Sí puede ser que las redes sociales sean, no revisadas exactamente, pero sí ver un perfil o algo así para ver qué tanto, en qué se desempeña, cuál es su actitud. ¿Verdad? Sí ven mucho también todo eso, ¿verdad? Usted comentaba acerca de todos los logros que ha tenido y a lo largo de estos años, pues sabemos, don Otto, de que es bastante importante. Usted decía algo, uno cuando piensa en banco piensa en números, piensa en dinero,
Pero en este caso usted nos daba algo importante, o sea, acerca del reclutamiento. O sea, se ven ya de manera general a los que integran alguna agencia, ya como colaboradores o trabajadores. Porque se ve también una parte humana, trabajo en equipo, alcanzar metas. ¿Cuál ha sido el secreto suyo para estar 42 años trabajando en el sistema bancario? Y si es bajo presión, ¿cuál es el secreto? Sí, todos los bancos realmente trabajan con mucha presión porque es una constante. Eso lo vivimos a diario, semanalmente, mensualmente, en el año hay resultados. Toda la vida estamos con la presión constante de lograr los objetivos que a cada uno nos tienen, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento de metas es algo que le damos seguimiento a diario. A nosotros lo hacen conmigo, lo hago yo con los jóvenes, porque a diario estamos rindiendo cuentas. Sí, pues. Esto y esto se hizo y todo se ingresa al sistema y se verifica, porque un código, uno como empleado tiene un código. Y ahí sale qué es lo que lleva cada quien, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que cuidarse para poder cumplir la meta, ¿verdad? Porque le puedan estar exigiendo, pero si no la cumple, de todos modos, después de cierto tiempo también va a dejar de estar en el estado, ¿verdad? Porque es solo en base al cumplimiento que se trabaja, ¿verdad? Alguien que se esfuerza merece seguir, que logra sus objetivos, merece mantenerse en su puesto, y así es como... ¿Y cómo le hace usted para estar así? Bueno, yo así lo miro, don Otto, relajado, tranquilo, o quizás se preocupa, no sé, pero, o sea, su semblante, yo sé que las personas que lo ven, su semblante, pues yo lo veo como una persona tranquila. Entonces, pero ¿cómo maneja esa presión, don Otto? O sea, sabemos que están ahí y recordemos que el estrés a veces cansa, agota, envejece a veces, pero en su caso, o sea, yo lo miro a usted tranquilo. ¿O cuál es su secreto para mantenerse? O sea, sí, definitivamente a trabajar duro para cumplir las metas, pero ¿cómo le hace para no perder ese semblante, diría yo? La verdad es que es mi forma de ser también. Aparte de que la presión sí existe y el estrés se maneja, ¿va? Porque uno quiere no darle importancia a esa presión para que no le afecte, pero en algún momento dado el estrés sí afecta, ¿va? Yo he padecido por algunas ocasiones, pues, de algunos malestares que he tenido que ver al médico, pero me dice que es el estrés que te está afectando, es porque estás así, ¿verdad? Pero igual uno sabe que esa es mi rutina, esa es mi vida, a eso estoy acostumbrado y trato de trabajar más que todo, esforzándome para que eso tampoco me llegue a afectar en salud, sino que eso sea mi motivación para tratar de lograr lo que la institución quiere, ¿verdad? Ahora, la jornada de trabajo también, ¿cómo es? ¿Qué horas entran? ¿Hay una hora de entrada o una hora de preparación? Sabemos que cierran los bancos a tal hora, pero luego se quedan haciendo cuentas o ¿cómo es eso? Porque nos damos cuenta de que, bueno, el banco se cierra a tal hora, a las 4, a las 5. Pero vemos a algunos trabajadores salir a las 6, 7 de la noche, 8. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué a veces sí se adelantan, a veces se atrasan? Sí, normalmente el horario de entrada en mi caso es 8:30 con todo el personal, ¿verdad? Se abre a las 9 al público, se cierra a las 5 de la tarde. ¿Al público? Al público. El lapso de cuadra ya depende de cómo haya estado el movimiento, ¿va? Puede ser una hora que salgamos a las 6 o 6:30. Más o menos no pasa mucho tiempo para eso, a menos que a veces hay algunas diferencias que se lleva más tiempo, revisar y todo, pero son en contadas ocasiones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando algo no cuadra? O sea, ¿cómo se maneja eso? Pues hay que revisar. Hay que regañar. O llamarle no la atención, pero por lo menos, bueno, como si usted se da cuenta como gerente o quién revisa eso, o hay alguna otra persona de que si cuadró o no cuadró. Sí, normalmente está el subjefe también que tiene que ver con receptores, ¿verdad? Entonces, las diferencias a veces se da por errores del receptor, ¿verdad?
que ahora tenemos la ventaja de tener todo lo que hacen, lo meten a la calculadora del mismo sistema, ¿verdad? Que si recibió un depósito, ahí está el desglose, ahí está el total para ver qué hizo, si pagó una remesa, cuánto le pagó, se desglosa. Cada transacción que realiza se ingresa al sistema. A la hora hay una diferencia, más o menos, se empieza a revisar qué hizo a tal hora y todas las transacciones para ver si en una de esas, en lugar de pagar, hizo un depósito, ¿verdad? Entonces hay una diferencia, entonces por eso se puede determinar o hay un sobrante o un faltante, pero cuando no se logra encontrar, pues se procede contablemente, ¿va? Si hay un sobrante, se registra contablemente, se ingresa el sobrante y eso queda registrado en banco, ¿verdad? Posteriormente, al otro día, a los 2 días, llega una persona, mire, yo vine a hacer tal transacción y se equivocaron y este error fue lo que sucedió. Revisamos todo el sistema y confirmamos, hacemos una carta donde el cliente reclama y ya tengo la autorización para reintegrarle a la persona, ¿verdad? Generalmente cuando hay faltantes, nadie llega a devolver, ¿verdad? Solo no, cuando hay. Definitivamente, Sí. pero por ejemplo, yo como receptor pagador, di de más. O sea, ¿me toca pagarlo o cómo funciona eso? Bueno, al declararse el faltante, banco decide hacerle un descuento de su salario. Quincenalmente, no se lo quita de un solo, sino quincena le quita una y a fin de mes le quita otra parte. Y si el faltante es mayor, pues lleva varios meses para que cubra. Bueno. No es de un solo, ¿verdad? Pero sí le afecta al receptor el pagar de más. Correcto. Ahora, acerca de los galardones que usted ha obtenido, don Otto, son muchos galardones, reconocimientos por el desempeño, por el esfuerzo. Y sabemos de que algo que usted decía es que ahí se trabaja bajo meta, prácticamente bajo presión. ¿Cuál ha sido el reto más grande? Y el reconocimiento. Yo sé que todos los reconocimientos valen, pero siempre tenemos una donde decimos, bueno, esta sí costó hasta sudor de sangre, ¿verdad? Pero en su caso, ¿cuál ha sido el reconocimiento que usted ha dicho? Bueno, este sí me costó, pero lo obtuve, por ejemplo. Bueno, las cosas se dan a veces sin pensarlo, simplemente por la entrega, por el trabajo, y ya es como parte secundaria el reconocimiento, pero que también vale. ¿Y cuál de esos reconocimientos usted dijo, bueno, esta sí valió la pena? O sea, pues para mí realmente todos son importantes. Yo tengo de Occidente, tengo pines de cuando cumplí 5 años, cuando cumplí 10 años, cuando cumplí 15 años, que los guardo siempre ahí en mi casa, pero están en mi corazón. Correcto. ¿Verdad? Banquetzal, lo mismo, ¿verdad? Tuve la dicha de también ser reconocido por tiempo de labores cada cierto tiempo. Conservo todos esos pines ahí en mi casa. Con Industrial igual, ahí está todo. Y un reconocimiento es importante ahorita es haber sido reconocido a nivel individual. Tengo reconocimiento donde hablan de Otto Ramírez exactamente, ¿verdad? Semestralmente nos reconocen cuando cumplimos una buena labor con la agencia, ¿verdad? Pero recientemente, 3 años seguidos, la agencia San Antonio fue premiada por su logro integral, es decir, involucra a todo el personal de la agencia, toda la meta, el cumplimiento de meta de cada uno, más la labor que hace el subjefe y el jefe de agencia, fue reconocido en la capital y 3 años seguidos he estado en la premiación en Guatemala por los logros de todo un año, ¿verdad? Que eso es algo como relevante. Una agencia a nivel nacional, o sea, es como yo le llamo así como una competencia, por decirlo así. Y ha sobresalido San Antonio, por decirlo así. Sí, fuimos 3 años seguiditos, estuve yendo a la capital a recibir el reconocimiento que era para todo el personal de la agencia, ¿verdad? Pero sí, es una dicha estar allá en Guatemala en un evento de esa naturaleza, donde es un gran evento. Definitivamente. Y nos reconocen pues a los jefes de agencia que representamos a las agencias. No todas las agencias lo logran, ¿verdad? Son unas cuantas las reconocidas y yo creo que es una satisfacción enorme poder haber estado entre esos 3 eventos. Ya. Ahora,
Para la persona que está trabajando en banco, seguramente todos tienen esa visión o algunos de pasar de receptor pagador a gerente o jefe de agencia, no sé cuál es el nombre exactamente, o el puesto nominal o funcional. Pero para aquella persona que está empezando y que tiene esa visión, ¿cuál sería el secreto, don Otto, para ir escalando poco a poco? Pues lo más importante es su entrega. Alguien que tenga esa actitud, ese buen deseo de trabajar, la responsabilidad. Es decir, que tiene que ser integral en todos los aspectos de labores para poder él desarrollar su capacidad y poder ser tomado en cuenta, porque a la hora de tomar una decisión se ve todo lo que realmente ha logrado, porque los que están más bajos pues no van a tener la oportunidad. Son aquellos que sobresalen en el cumplimiento de sus metas los que van a tener más la oportunidad de obtener otros puestos, ¿verdad? Pero sí es por la dedicación, la responsabilidad, la entrega, son cosas que... Y el conocimiento, pues, ¿verdad? Porque usted le puede tratar de enseñar a alguien cómo son en sí los productos. Ajá. Pero hay algunos que tienen más iniciativa. Puede ser que alguien conozca mucho el producto, pero si no lo ofrece, no lo va a colocar. Y alguien que lo conoce menos, pero es más insistente, seguramente lo va a colocar, ¿va? Entonces, cuestión de, ahí sí que de actitud positiva y de ofrecimiento, porque quien no ofrece, no vende. Correcto. Ahora, ya como gerente, ¿cuál es el secreto para que todos se involucren? Yo así lo percibo, como le digo a don Otto, es su forma de ser. Por la exigencia que existe ahí, uno como gerente a veces, o sea, a mí me exigen, yo debo de exigir. Pero ¿cuál es la forma correcta de exigirle a un trabajador? Pues realmente eso es de diario, ¿verdad? Cualquier momentito iniciamos el día y hacemos una pequeña reunión. Esto y esto se enfocan hoy cada uno. Vamos a trabajar tal producto y se trabaja ese producto para ofrecerlo. Al final del día vamos a reunirnos nuevamente para preguntar ¿qué logró usted? ¿Qué logró usted? Y todo el mundo dice lo que, aunque el sistema me lo va a tirar, pero quiero que me lo digan a mí para realmente ver si lo hicieron o no lo ofrecieron, ¿verdad? Entonces es una reunión constante a diario. Igual durante el día yo me acerco para ver si están ofreciendo o no están ofreciendo. Y hay que estar constantemente supervisando que realmente esté, porque la única manera de vender es ofreciendo. En otras agencias, que no voy a decir nombre, vemos 10 o hasta 6 ventanillas, no sé si así se les llaman, las ventanillas donde atienden los receptores, pero de las ventanillas a veces solo funcionan 2, solo funcionan 3. ¿Por qué en el banco industrial no se da casi eso? O si se da, ¿qué hace usted si usted se da cuenta o cómo está eso? Sí, generalmente... Porque es como una costumbre de bancos, no sé. Sí, casi ahí no sucede porque realmente si hay 4 ventanillas, los 4 tienen que estar trabajando. Y si en servicio al cliente hay 3 espacios, también tienen que estar en horario. El único espacio donde no están es en su horario de almuerzo, ¿va? Que se van turnando para salir. Ese es el horario en que no hay nadie en una ventanilla porque se turnan, ¿verdad? Pero mientras esté el horario laboral, todo el mundo está en su puesto. Y algo que usted tocó ahorita, el almuerzo. ¿Van 2, va 1, va 3? ¿Cómo le hacen? No, va uno a la vez. Digamos, un receptor. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Bueno. Ajá, 1 hora sale un receptor. Sí puede coincidir con la hora del almuerzo de servicio al cliente, que son 2 puestos diferentes. Bueno. Pero ahí sí es 1 hora la que tienen para almorzar. Ya, bueno. Eso por ejemplo, hoy me toca ir primero, mañana te toca ir, ¿o cómo le hacen? Sí, hay turnos. Y dependiendo en qué ventanilla esté, de depósito o de pago, pues a ellos también turnan, se rotan. Se rotan porque no puede estar uno solo toda la vida en depósito, sino que tiene que ser rotativo, ¿verdad? Ya. Y ahí es cuando se toman el espacio para salir. Para salir. Don Otto, quizás en algún momento usted pensó, yo creo que ahora me retiro. Si pensó rendirse o pensó algún día, hasta aquí nada más, yo me retiro. Si pensó eso,
¿Y qué le motivó a seguir? Pues realmente, seriamente, nunca he pensado en retirarme. Quiero seguir dando mi mayor esfuerzo mientras yo esté en condiciones de salud, seguir al frente de la agencia, y mientras la institución desee que yo siga haciendo mi labor y media vez esté cumpliendo, creo que de momento no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado por mi mente. Bueno, interesante historia, una historia con, como lo decíamos, con una actitud positiva, y de eso se trata este podcast de Voces con Historia, y estamos escuchando su historia, don Otto, y a veces nosotros con 20, 25 años de labores ya queremos rendirnos, 30 años, en el caso suyo pues casi 42 años. ¿Cuántos años más, don Otto? Pues ya lo dijo, pero mientras, si tiene pensado o hasta dónde. La verdad es que no tengo límite. No tiene. Yo sé que con el tiempo pues ya empieza a haber achaques, problemas de salud, que tal vez me tome, ya piense en tomar una decisión, ¿verdad? Pero mientras Dios me dé vida, yo me considere todavía bien de salud, creo que estaremos, y mientras la institución también crea que yo estoy rindiendo los frutos que se necesitan y me dé la oportunidad, pues trataré de seguir hasta donde sea posible. Don Otto, ahora hay un secreto acá con usted también. La familia. ¿Qué papel juega la familia en su caso para mantenerse también en el trabajo así? Pues es mi mayor motivación, mi familia, mi esposa, mis dos hijas, mis 3 nietas y mi nieto son la motivación para la que yo cada día me levanto. Desde que me siento en la cama, le pido a Dios, hago mi oración para agradecerle por un día más, porque cuánta gente hay que quiere trabajar o que están en cama y no pueden salir o no tienen un trabajo. Yo tengo la dicha de tenerlo, y el sentarme el primer momento en la cama cuando yo me voy a levantar es darle gracias a Dios por esa bendición de tener a mi familia, de tener mi trabajo y poder con esa labor que yo hago ir y regresar a mi casa siempre con la bendición de Dios, de ir y regresar sin novedad y poder estar un día más en labores y con mi gente que amo. Excelente, don Otto. Ahora, desde su experiencia, yo sé que ya nos comentó a grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia de el sistema desde sus comienzos? O sea, hablamos desde el Banco de Occidente y hasta la fecha, hablando en cuanto a tecnología. Lógicamente, en el tiempo actual facilita algunos procesos, pero ¿cómo ve usted desde su punto de vista? Porque yo digo que ha vivido toda esa transición de lo mecánico a lo digital. Sí, realmente, como le digo, cuando fue a Occidente, pues era una etapa donde todo era muy mecánico, ¿verdad? Le comentaba que para confirmar si un cheque tenía fondos, teníamos que llamar por radio a REU, por ejemplo, Ajá. Y preguntar, tal cuenta tiene tanto de saldo para poderse pagar un cheque, y decían que sí. Pero las firmas no estaban en pantalla. En ese tiempo había una microficha que poníamos en un monitor para revisar si la firma que llevaba el cheque es realmente la registrada por la persona, la dueña de la cuenta. Y entonces ya daban autorización para pagar el cheque, y nosotros usábamos unas grandes maquinotas donde se metía la tarjeta, ahí estaba el saldo. Cuando era cuenta de la misma agencia, se rebajaba y quedaba el saldo actualizado. Igual si era un depósito, también lo mismo se hacía. Se iban registrando manualmente los depósitos o los cheques cobrados. Eran unas grandes máquinas que se tenían. O sea, era teclearlo ahí. Y había una persona que se encargaba de eso, ¿verdad? Era solo el que estaba ingresando todo, ¿verdad? Y también a fin de mes los cálculos de intereses de los balances que hacíamos era con calculadora, con unas grandes cantidades era una cuenta individual y había que estar sumando para cuadrar eso, ¿verdad? La operatoria de cuadre también se hacía a máquina de escribir, ¿verdad? Entonces se juntaban todos los depósitos, todos los cheques, pagos de diferentes clases que había que ir contabilizando individualmente
para al final del día cuadrar todos los rubros de las diferentes cuentas que se manejaban. Eso llevaba tiempo, porque todo era con máquina de escribir, estar haciendo los vouchers de débito, de crédito, que llevaba tiempo, pero una experiencia realmente muy enriquecedora, porque conocimos, las chequeras se hacían individualmente también, porque habían tipos. Uno tenía que colocar cada letra del nombre de la persona y luego con una plancha poder ir cada cheque poniéndole el número de cuenta en cada agencia. ¿Y eso lo hizo usted también? Sí, también lo hice, ¿verdad? Y entonces era un proceso lento, pero ahora pues yo entiendo más ahí sí que la facilidad que se cuenta ahora, ¿verdad? Porque ahora las chequeras las mandan de la capital, todo el sistema pues es fácil determinar quién tiene fondos, quién no tiene fondos, las firmas se ven en pantalla. Es una gran... ¿Y qué tan complicado fue o no fue complicado para usted? Porque había una brecha digital ahí, o sea, a lo que ya se ve ahora. ¿Cómo es que se ha involucrado usted ya en eso? Porque sí o sí tuvo que migrar a, como decimos ahora, a la era digital. Sí. Realmente es un proceso. Ahí sí que hay que irse adaptando a los cambios porque no queda más. Ya pasé toda esa etapa mecánica a la etapa de tecnología, que también los bancos nos van capacitando para conocer todos esos procesos, ¿verdad? Y es más, nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes que vienen, ¿verdad? Porque hay que irse adaptando y la tecnología avanza, pero aceleradamente, que los cambios son constantes, ¿verdad? Cada mes a veces dan algunos cambios. Y los jóvenes pues tienen la ventaja ahora de tener más acceso a la tecnología, que también les facilita, ¿verdad? Otros pues sí tenemos que irnos adaptando a la tecnología, poco a poco. Pero es algo que tenemos que hacerlo, porque si queremos estar ahí tenemos que aprender y enseñar también, porque hacemos las dos cosas. Acerca de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿en qué me benefician? ¿Cómo funciona eso? Para aquellos que no sabemos todavía. Bueno, yo ya me estoy metiendo en eso porque la verdad no sabía cómo era el manejo de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Ahora ya vamos poco a poco, pero ¿cómo funciona eso? Esa es una gran ventaja, digamos, para alguien que califique, ¿va? Porque sí tiene que tener ciertos ingresos, estar en una institución o tener un negocio propio para calificar, ¿va? Pero el límite que le otorgan a una tarjeta de crédito depende del ingreso mensual que tiene cada persona. Mientras más gane, más límite le van a dar. Y la ventaja que tienen las tarjetas de crédito es que puede comprar con Visa cuotas, ¿va? Un artículo que usted quiera, se lo dividen en cuotas y no pagan los intereses, sino solo el monto del artículo, nada más, ¿verdad? Las fechas. Extra financiamientos que también tiene, que logra usted que le den, que son independientes al saldo que tiene de la tarjeta de extra financiamientos. Usted puede seguir adquiriendo más productos o lo que usted necesite, ¿verdad? Porque ahora hay compras en línea donde también ingresa la tarjeta para hacer sus compras y le hacen los envíos, ¿verdad? Ahora acerca del qué fecha de corte, qué fecha de pago, ¿cómo funciona eso? Realmente toda tarjeta cuando se solicita tiene una fecha de corte. Por ejemplo, todo lo que usted gaste en el mes y le cortan el 25 de este mes, todo lo que haya gastado desde hasta el 25 entra en el corte. Y su fecha de pago es el 10 del siguiente mes. Si usted quiere tener más tiempo para pagar, debería, si su corte es el 25, gastar el 26, 27 para que salga hasta el otro mes, tener 55 días más para pagar. Y cuando es compra, pues usted, si paga el total, no paga intereses, ¿verdad? Solo cuando pase pagos mínimos, sí le recargan intereses. Pero si paga todo lo que gastó, no paga intereses. Ahora, retiros también puede ser la tarjeta para retiros en cajeros automáticos, ¿verdad? ¿Y tiene algún...? Eso sí tiene un costo, eso sí. Usted retira 1,000 quetzales y ya se le está cargando la cuota porque está retirando efectivo. Ahí sí hay un recargo. ¿Cuánto, digamos, de 1,000 quetzales? Es el 6% de lo que... Así. Muy bien. Ahora, don Otto, bueno, es una pregunta que muchos no quieren escuchar. ¿Se ha involucrado en la política? Sí,
o qué piensa de la política? Sí, en algún momento, hace unos años, fui parte de una corporación. Era parte de una planilla de un candidato que no ganó y pasé a la planilla del candidato ganador. Pero estuve poco tiempo ahí. Por cuestiones laborales realmente se me complicaba poder ver ese aspecto político, ¿verdad? Y entonces renuncié, me retiré de política, ¿verdad? He tenido ofrecimientos posteriormente en estos últimos años para ser parte de, o candidato, o parte de una planilla, pero para el banco donde yo estoy, eso está prohibido, no puedo ser parte, participar en política mientras esté laborando en banco, ¿verdad? Entonces, he agradecido el que me hablen y me quieran para formar parte de una planilla, pero por ahora no. Si algún día ya no estoy en banco, tendría que pensar si decido o no, porque ya sabe usted que la política pues implica muchas cosas, ¿verdad? Y por ahí yo siempre he sido muy reservado, muy dedicado a mi vida personal y no soy tan dado a la política realmente. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es Dios para don Otto? Bueno, para mí es mi familia y Dios es lo más importante, porque yo no hay día que no agradezca a Dios y no lo hago solo, como le decía, cuando me siento en la mañana en la cama para agradecerle a Dios por un nuevo día, sino constantemente está conmigo en mi trabajo, en mi viaje, porque también le pido que me bendiga para llegar y regresar sin una novedad. Por mi familia, mis nietos, que los amo y que ahí estoy pidiéndole a Dios que los bendiga, que los libre de cualquier enfermedad, que los proteja, y a la Virgen que también se los encomiendo para que nos bendiga y nos proteja en todo momento. Realmente para mí Dios es mi inspiración para ver por mi familia y rogarle que siempre nos proteja y nos bendiga. Ahora, ya se dirigió usted a una persona que está empezando como quizás receptor, pero hablemos de una persona que está en una empresa, cualquier empresa, que apenas está empezando. Y a veces llegan momentos de desánimos. Y si hay una meta, por ejemplo, de ir escalando poco a poco, ¿qué mensaje le daría usted a esta persona para no rendirse y alcanzar y luchar por su sueño? Sí, realmente es importante que no pierda la actitud. Sabemos que no todos los meses son buenos, que hay altibajos, que hay meses con mucha producción, superando la meta que tiene asignada, pero que no se desespere. Son etapas que pasan, pero que hay que seguir constante. A veces no es que no se trabaje, sino que no se logra lo que se quiere en ese mes. Se ingresan créditos, se ingresan otros productos, pero no todo se da en el mes. Puede ser que al siguiente mes todo eso que ingresó tenga su resultado. Y entonces, siempre y cuando haya una persona que trabaje, siempre van a haber resultados. No siempre se logra el 100%, pero cuando hay actitud, cuando hay esfuerzo, realmente eso se nota, eso se ve y nosotros lo vemos a diario. Digamos, yo lo veo con mi gente en el banco. Sé que los ejecutivos de negocio, nosotros tenemos ejecutivos pymes, ejecutivos de cliente individual, representantes de servicios, receptores. No todos los meses les va con 100 puntos, pero su labor está siendo efectiva, media vez estén ingresando casos y ahí su nota va a ser siempre 80, 90 o 100 puntos, ¿verdad? Quien le fue mal, por ejemplo, 50, 60 puntos, sabemos que si está haciendo su esfuerzo el siguiente mes va a duplicar esa meta, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que hacer, no perder la constancia y seguir luchando siempre, cada día, porque quien se desempeña y hace su labor, frutos va a cosechar. Eso sería lo más importante que puedo decirle a alguien, que sea constante, que no se desanime, porque altibajos en todo momento hay, pero los resultados al final siempre se van a notar de quién está trabajando correctamente. Muy bien, gracias don Otto. Definitivamente creo que el entregarse en el qué hacer de cualquier empresa, pues considero de que también tiene sus recompensas, ¿verdad? Entonces, la alegría de servir sobre todo, ¿verdad? Que también es parte importante.
Y bueno, a usted muchas gracias por llegar hasta este momento. Ya estamos en la recta final de este episodio número 18. Y sin antes, pues, don Otto, queremos, tenemos unos segmentos acá. Son 3 segmentos. La primera, o 3 preguntas, podríamos decirlo. La primera es que usted responde una pregunta que dejó el invitado anterior. En este caso tuvimos a 2 hermanas acá, gemelas, que dejaron su pregunta. Entonces yo se la voy a hacer a usted. Cuando usted responda a esta pregunta, usted tiene derecho de hacer 2 preguntas. Una pregunta hacia mi persona y una pregunta a la persona siguiente o al siguiente invitado o invitada. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que me dejó el invitado anterior? Algo importante y recalcamos acá, es que la pregunta es sorpresa. Si usted se dio cuenta, pues no se, mire, don Otto, esto hay que responder. No, ¿verdad? Entonces, así lo hemos hecho. Los que han llegado acá, pues saben que es así. Y como son preguntas un poquito más, no tan complejas, entonces no hay ningún problema. Entonces, la pregunta que nos dejaron las invitadas anteriores fue, ¿cómo quiere verse en un futuro? Bueno, personalmente me gustaría ser apreciado por la gente. Realmente lo más importante para uno es cómo nos ve la gente, ¿verdad? Y yo espero que me vean como una buena persona, un buen padre, un buen esposo, un buen abuelo, que es lo que más me interesa, mi familia, y eso quiero darle a la gente, esa imagen de ser una persona correcta, una persona honesta, una persona que trabaja para su desarrollo y el de su familia, y que le da lo mejor de sí a todo cliente que llega a la agencia, ¿verdad? Que esa es nuestra labor diaria y que eso es lo más importante para mí, para mantenerme en mi trabajo, porque eso es mi fin día a día y así espero seguir. Muy bien, don Otto, muchas gracias. Complementando a lo que usted decía, pues sin duda alguna, yo sé que muchas personas que lo conocen tienen ese concepto. Nosotros, pues, o yo personalmente, tengo ese concepto de usted, ¿verdad? De una persona, pues, para mí admirable, respetuosa. Y imagínese 42 años en una institución donde se maneja dinero también, ¿verdad? Entonces, la verdad es admirable y respetable, pues, todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted ha alcanzado, y pues nuestra admiración también para usted, para su persona y para su familia, don Otto. Ahora, el tiempo es suyo. 2 preguntas. La primera es la que yo voy a responder, ¿verdad? Que no sea científico, ¿verdad? A ver si tiene alguna pregunta, don Otto. Sí, realmente es una pregunta, pero también es una felicitación. Bueno. Realmente el hecho de esta actividad que usted realiza, ajá, me gusta, realmente lo felicito porque realmente gracias. No es fácil hacer esta clase de labor. Ajá. Y solo quisiera preguntarle cómo inició, qué lo motivó para poder iniciar en esta actividad que hace. Ya, bueno, gracias, don Otto. Es similar a la pregunta que me hicieron en el episodio anterior. Bueno, la verdad, don Otto, yo no sé, muchos, yo siempre lo he dicho, yo soy un poco introvertido, o no sé, soy introvertido. Pero cuando me ven a hablar, me ven acá, dicen, si no sos introvertido, al contrario. Pero yo me considero una persona introvertida. Todo esto nace, yo diría, en pandemia específicamente. Porque cuando había pandemia, en mi cuenta personal, yo me ponía a transmitir. Esto se me olvidó mencionarlo también con las gemelas que me preguntaron eso. Yo en pandemia yo transmitía, ponía ahí alabanza, saludaba, ¿qué tal? Saludos a tal persona, y ahí escribía en los comentarios y me empezó a gustar. Creamos también con otros amigos la página de Sanmach TV, en donde también, y me empezó a gustar. Y platicando con mi esposa, yo le decía, mire,
a mí me gustaría entrevistar, miraba otros podcasts, miraba entrevistas y me di cuenta de que ahí conocía a nuevas personas y dije, bueno, si yo tengo esa oportunidad, tengo los medios, tengo los recursos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Como dice el dicho, pues el que tiene boca se equivoca. Y yo sé que me he equivocado mucho, ¿verdad? Pero yo le digo, bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar con lo que tenemos. Si usted se da cuenta, tenemos acá estos reflectores que no son luces profesionales. Entonces, una de las razones es dar a conocer para inspirarnos. 2, para conocer su historia. 3, para tener una posibilidad de incursionar en la sociedad. En su caso, pues gracias a Dios, usted está laborando. Hemos traído personas emprendedoras también, en donde pues la gente los ha conocido y ha conocido su historia. Y son historias que realmente impactan. En el caso suyo, imagínese, 42 años. Solo vemos a Don Otto, pero yo quedo admirado con esa cantidad de años, Don Otto. O sea, 42 años y más todavía, y con una actitud positiva a pesar de la presión. Yo sé que muchos colegas suyos, jóvenes que están empezando, quizás ven eso, y yo sé que con esto va a ser como una persona a seguir y decir, bueno, si él puede, él estuvo tantos años, ¿por qué no voy a poder yo? ¿Verdad? Entonces, la intención de eso, Don Otto, es dar a conocer a las personas, conocer su historia e inspirarnos. Y sobre todo, aquella persona que no tiene una oportunidad o posibilidad laboral pueda encontrarlo, ¿verdad? Porque aquí hemos traído psicólogos, docentes. Ya próximamente estaremos contando con médicos, ingenieros. Entonces, la idea es involucrar acá a la mayor parte de personas posibles, desde jóvenes, adultos, ancianos, de todo, ¿verdad? Entonces, para poder inspirar a otros. Esa es la finalidad. Qué bien. Muy bien. Ahora, la otra pregunta a la persona que venga. La pregunta sería, ¿qué es lo más importante que ha habido en su vida? Ajá. ¿Y qué es lo que le gustaría hacer si no lo ha cumplido? ¿Qué es lo que tiene todavía como meta cumplir, ¿verdad? Ya sea para desarrollo personal, profesional o como quiera él enfocarlo. Voy a resumirlo así. ¿Qué es lo más importante que tiene en la vida y qué metas le faltan por cumplir? ¿Está bien así? Está bien. Muy bien. Entonces, esto queda para la persona siguiente. Bueno, entonces, Don Otto, estamos ya llegando a la parte final ya de este episodio. Muy agradecido con su persona por contarnos su historia. Como yo lo decía, Don Otto, para nosotros o para mí, usted es una persona respetada, una persona honorable, diría yo. Entonces, por eso surgió en mi mente esa pregunta acerca de la política. Porque, o sea, una persona, yo sé que seguramente lo han estado buscando, pero esa idea que usted tiene, lo mismo que yo tengo, la verdad, como usted lo decía, agradecemos a las personas que a veces ven o se fijan, pero en realidad creo que somos felices desde donde estamos, ¿verdad? Entonces, gracias, Don Otto, a su familia, a su esposa, por tomarse el tiempo. Yo solo voy, amablemente les pregunto si quieren apoyarnos, contarnos su historia. Excelente, les digo. Lo que yo quiero es dar a conocer a la mayor parte de personas posibles, contándonos su historia. Y ya pues para ir cerrando, Don Otto, me gustaría que usted les dejara el mensaje final a nuestros seguidores, a nuestra comunidad que nos ven en diferentes partes, Don Otto. O sea, nos ven acá en Santo Tomás. Yo sé que usted en medio de todo esto encontrará una persona que lo va a estar reconociendo, lo va a estar saludando, y yo sé que tendrán la mayoría el mismo concepto que yo tengo hacia su persona. Yo sé que muchas personas
también lo tienen hacia usted. Está bien, Tomás, muchas gracias. Realmente para mí es muy satisfactorio haber estado el día de hoy acá con usted. Sabemos que es una persona con mucha iniciativa. Realmente el segmento este es muy importante. Creo que ya tuve la oportunidad de verlo y realmente es interesante todos los invitados que usted ha tenido. Lo felicito. Realmente a la gente sabemos que lo siguen directamente en todas las transmisiones, ¿verdad? Ya en otras usted ha tenido la oportunidad también de en San March TV. Ajá, también correcto. lo hemos visto, le seguimos ahí y créame que es muy satisfactorio ver que un paisano, que un amigo que está proyectándose de esta manera y está dando a conocer no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Correcto. Para que ellos nos vean, nos recuerden quienes ya no están por acá. Y creo que es un gran gusto para alguien que está en Estados Unidos poder ver a todos los paisanos a través de esas transmisiones, donde conocen un poquito más de cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque eso es lo importante, ¿va? El paisano que está en los Estados Unidos es lo que le gusta, va a estar allá, que no puede venir, pero que le da seguimiento y constantemente está apoyándolo en ese sentido, pero lo felicito, realmente es extraordinario su proyecto y realmente siga adelante y estoy seguro que cada vez le va a ir mejor. Muy bien. Bendiciones, Tomás. Gracias, don Otto. Bueno, a usted queremos agradecerle por llegar hasta esta parte final del episodio número 18 con don Otto René Ramírez González. Así es que ha sido un gusto, un honor presentarles acá en Voces con Historia, por supuesto, todo este recorrido que ha tenido don Otto y por supuesto a usted muchas gracias por seguirnos, por comentar y por reaccionar. Así es que Dios le bendiga y nos estaremos saludando en un próximo episodio. Hasta luego. Muy bien, don Otto. Muchas gracias.